Lucas capítulo 15. Santo Jesús. Gracias, Jehová, alabanza. Te amo, Rey de gloria, aleluya. Santo Jesús. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvide el enojo. Y busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvide el enojo. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Lucas capítulo 15 del verso 8 en adelante. Santo Rey de gloria, aleluya. Poderoso Rey de gloria. Que Dios bendiga a su iglesia. Santo Jesús. Poderoso Rey de gloria. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto lo tienen? Aleluya. Lucas capítulo 15, verso 8 en adelante. Y leemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así. Porque es mujer que tiene 10 dramas, si pierde una drama, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas, diciendo: gozad conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Aleluya. Dele gracias a Dios conmigo en esta noche. Padre, gracias a Dios de los cielos. Dios te provee, Dios te misericordia. En esta hora, Dios de los cielos, te damos gracias. Gracias porque nos permite leer tu palabra. Gracias porque ya son vida, Dios de los cielos. Gracias porque ya son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, bendito amado. Te pedimos, amado mío, que nos ayudes a vivir conforme a ella, Dios de los cielos. Padre, en este momento, Dios, Padre, nos presentamos delante de ti. Yo te pido que te guíes, Padre amado. Mira, Señor, te voy a predicar tu palabra, Dios de los cielos. Habla tú por mi boca. Habla de este pueblo que está sediento. Habla de este pueblo, bendito Dios, que necesita un avivamiento que venga de ti, que necesita una palabra que lo levante, una palabra que lo fortalezca, una palabra, bendito Dios, que quede inculcado en cada uno de su espíritu, amado mío. Padre, derrama de tu gloria, inúndanos hoy de tu presencia, Dios. Cubre esta casa, bendito Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. A su nombre, al nombre de Cristo. Los que están parados pueden sentarse. Aleluya. Santo Jesús, que Dios bendiga a nuestro hermano Pilapón, que Dios lo bendiga más a él. Aleluya. No se siente ninguno al lado de él. Aleluya. Santo Jesús. Poderoso Rey de gloria. Santo Dios. Yo quiero estar predicando con el tema en busca de la salvación. Santo Rey de gloria. En busca de la salvación. Dígale al hermano que está a su lado: buscando la salvación. Santo Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Santo Jesús, aleluya. Poderoso. Yo no me digo en mi mente en qué gancho fue que me entró el pastor en este día. Aleluya. Santo Jesús. En busca de la salvación. Aleluya.
Hermano, nosotros conocemos, aleluya, cómo están los tiempos en este momento. Santo Jesús, nosotros vemos que cada día más mueren más personas, como nunca antes se había multiplicado tanta muerte en la tierra. Aleluya. Con la Biblia nosotros podemos entender mediante todo lo que está aconteciendo, y es que la venida de Cristo se aproxima. Y por lo tanto nosotros tenemos que encontrarnos preparados. Aleluya. Yo soy de lo que digo y de lo que pienso, que los cristianos del primer siglo, aleluya, tenían una bienaventuranza que nosotros hoy en día lamentablemente no tenemos. Y la bienaventuranza no era que ellos hacían milagros, que hacían prodigios, no era que ellos hacían que personas que habían fallecido vuelvan a la vida, sino que aquellas personas en aquel entonces siempre vivían con la mente preparada de que Cristo en cualquier momento podía manifestarse a la tierra. Y eso es algo que lamentablemente en el pueblo de Dios, es algo que lamentablemente en la iglesia del Señor se ha perdido. ¿Por qué? Porque muchas personas se han ido distrayendo a pesar de los tiempos. Otra alabanza, a pesar de las tecnologías, a pesar de las investigaciones, han llegado a entender de que la venida de Cristo no es más que un mito, sino una metodología. Y algo que nosotros tenemos que llevar en cuenta es que la palabra, aleluya, tiene un fiel cumplimiento. Y así como el Señor Jesús dijo que Él volvería en busca de su pueblo, así nosotros tenemos que llevarlo bien presente a su nombre. Aleluya. Nosotros sabiendo esto, alabanza, damos cuenta de algo, y es que es muy bonito decir que la salvación es gratis. Es muy bonito, alabanza, decir que esto no es por obra para que nadie se lo diga, sino por gracia. Nuestro hermano Pablo hace mención de algo, y es que él dice: porque estemos en la gracia, pecaremos deliberadamente. Y él mismo se responde y dice: de ninguna manera. Pablo está poniendo un punto claro y está siendo objetivo en lo que dice, y es que él dice que a pesar de que estamos viviendo en la gracia, a pesar de que no estamos viviendo bajo ley, hay mandamientos del Señor que nosotros tenemos que cumplir. Hay mandamientos del Señor que nosotros tenemos que llevar en cuenta. La Biblia dice, el hebreísta hablando en su capítulo 2, alabanza, verso 1 en adelante, que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que nosotros hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alabanza. Nuestro hermano Pablo está dando a entender algo, aleluya, con nuestro hermano escritor de los Hebreos, alabanza, y es que las personas que vivieron en la antigüedad, tanto los hombres de Dios como no los hombres de Dios, que cometieron errores, que cometieron, alabanza, que erraron al blanco, recibieron su alabanza, su consecuencia por los errores que cometieron. Entonces este escritor, en este momento en que escribió esta carta, nos trae a colación esa cosa, dándonos a entender que si ellos cometieron sus transgresiones, que si ellos cometieron su desobediencia y recibieron su consecuencia, alabanza, ¿qué de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué de nosotros, alabanza, si descuidamos lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor? A su nombre, al nombre de Cristo. Entonces es necesario que nosotros entendamos que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que fue escogido, que fue libertado del mundo del pecado, va a tener que pagar un precio y va a tener que sufrir la consecuencia de lo que es adorar y servir a un Dios todopoderoso. Nosotros vemos en el libro de los Éxodos, alabanza, bendito Dios, y es que la palabra dice en el capítulo 1, comenzando el libro, habla, alabanza, de un pueblo escogido por Dios, que estaba pasando vituperio por causa de los egipcios, aleluya. Nosotros vemos que había un hombre que se llamaba José, que la Biblia empieza narrando en ese capítulo de ese libro, que él falleció, y algunos de él también fallecieron sus hermanos, pero se levantó un faraón que no conocía a José, aleluya, el cual él fijándose, vio que aquel pueblo estaba siendo multiplicado en gran manera, estaba viendo que aquel pueblo se multiplicaba y crecía cada día más, pero no obstante eso, el escritor sigue narrando, aleluya, y se para en el capítulo 2 y habla de un hombre llamado Moisés, el cual nace en aquel momento, aleluya, y era un hombre escogido por Dios, lo cual había una orden, aleluya, de aquel faraón, y era que matase a todos los niños varones que nacieran. Pero alabanza, los escogidos por Dios no pueden, cuando el diablo diga, nosotros
La Biblia dice que el Señor lo cubre y la madre, aleluya, le hace una horquilla carapateada del rey, aleluya, en la cual lo tira al río, alabanza. Y nosotros vemos más adelante que aquel río, aquella persona ve al niño, lo ve gritando, aleluya, y lo escoge, lo cual quiere criarlo y manda a buscar una partera o manda a buscar una persona que lo críe. Y nosotros entendemos por la escritura que la misma madre que esté criando a aquel niño, a su nombre, ¡gloria! Al nombre de Cristo, ¡gloria! A su nombre, nosotros vemos y entendemos, aleluya, que más adelante acontece algo. La Biblia dice en el capítulo 2, en el verso 23 en adelante, que después de muchos días murió el faraón y el pueblo de Israel estaba clamando y estaba gimiendo por la servidumbre que estaba pasando por causa de los egipcios. La Biblia dice que Dios, alabanza, miró a aquel pueblo y la Biblia dice que Dios los reconoció a su nombre y la Biblia dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y hay algo que me impacta, aleluya, es que mientras aquel pueblo estaba gimiendo, mientras aquel pueblo estaba clamando, mientras aquel pueblo estaba pasando servidumbre, aleluya, había un hombre o había un Dios todopoderoso que se estaba acordando de aquel pueblo. Había un Dios todopoderoso que estaba subiendo delante de su presencia el clamor y el gemido de aquel pueblo a su nombre. Al nombre de Cristo, a su nombre. Entonces nosotros vemos más adelante que en el capítulo 3 la Biblia dice que Moisés sale a apacentar las ovejas de su suegro Yetro. Aleluya. Y se encuentra pasando por el desierto y llega al monte Oré, que es el monte de Dios. Aleluya. Entonces aconteció algo en aquel momento y es que Moisés ve una salsa que estaba ardiendo, pero la salsa ardía y no se consumía. Moisés lo que hace entonces es que decide acercarse a la salsa para saber por qué la salsa ardía, pero no se consumía. Era de costumbre que la salsa arda en aquel lugar. Amén. Pero que no se consuma era algo sobrenatural que estaba pasando. Entonces cuando Moisés se acerca, aleluya, a ver por qué la salsa no se consumía, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar a donde tú pisas santo es. A su nombre, gloria, al nombre de Cristo. Aleluya. Y Moisés, temiendo, dice que se ocultó su rostro, pero el Señor le dijo, alabanza, yo soy el padre de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y le dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo, aleluya, y he descendido para liberarlo. Es algo muy impresionante, mis hermanos. Es que mientras había un pueblo que estaba padeciendo, es que mientras había un pueblo que estaba siendo maltratado, aleluya, el Dios Todopoderoso estaba preparando un hombre para libertar a aquel pueblo, aleluya. Y nosotros como cristianos entendemos algo, y es que el vicio es psicología del mundo, aleluya, y el pueblo de Israel, alabanza, nos representa a nosotros. Y hoy en día estamos aquí pasando ciertas tribulaciones, ciertas alabanzas, servidumbre por causa del mundo, pero hay un Dios todopoderoso que está preparando la venida del Señor, que está preparando la venida de Cristo para libertar a aquel pueblo que está siendo, alabanza, pisoteado, que está siendo perseguido, que está siendo maltratado. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Entonces nosotros vimos a un Dios todopoderoso, alabanza, que está pensando y llevando en cuenta un pueblo que era de él, por el que estaba siendo vituperado. Y hay personas que hoy en día se encuentran desesperados. Hay personas hoy en día que se encuentran en tribulaciones, pero el Señor, aleluya, lo va a libertar en su momento. Nosotros como hombres y mujeres de Dios solamente tenemos que mantenernos firmes en la convicción de lo que hemos creído. Aleluya. En cualquier momento va a ser manifestada la venida del Señor Todopoderoso, alimentando de la garra del rebaldismo. A su nombre, gloria. Al nombre de Cristo, a su nombre. Y es cuando nosotros como cristianos tenemos que entender que estamos aquí para fructificarnos y para no solamente salvarnos nosotros, sino también para hacer que otros se salven. Amén. Si esto fuera solamente para que nos salvemos nosotros, aleluya, el Señor no nos mandaría a predicar este evangelio. El Señor no nos mandaría, alabanza, a dar las buenas nuevas de salvación. Hay algo que yo pude entender
Abraham, aleluya, las personas dicen que cometió un error. ¿Por qué? Porque cuando Dios le hace el llamado, salió por loco. Pero yo entendí algo por medio de la Escritura, que Abraham no cometió ningún error, aleluya, sino que por Abraham, alabanza, la vida de Lot fue salva. Nosotros entendemos, aleluya, que en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le hace un llamado a Abraham, pero no es que Dios lo llame en ese momento, sino que la Biblia dice que Dios le había dicho a Abraham, alabanza, que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Cuándo Dios le hace el llamado? Estando Abraham, alabanza, allá en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Nosotros podemos entender algo muy poderoso, y es que la Biblia en el capítulo 11, en el verso 27 en adelante, cuando habla de la descendencia de Taré, nosotros vemos, alabanza, que Taré era padre de Abraham, aleluya, y era padre de otra persona, y era también abuelo, aleluya, de Lot. Pero tú sabes algo que nos enseña la Escritura, es que cuando Dios le hace el llamado a Abraham, la Biblia dice que Taré, aleluya, su padre, agarra a Abraham y agarra a Lot, y agarra a la esposa de Abraham, y sale para la tierra que el Señor le había prometido a aquel hombre. Usted sabe que está dando a entender la Escritura, que no solamente Abraham creyó al llamado que el Señor le había hecho, aleluya, sino que también su padre creyó. Cuando nosotros nos vamos, aleluya, a la historia, alabanza de aquel hombre, nosotros vemos que la familia de Abraham era idólatra. La familia de Abraham, alabanza, se dedicaba al comercio y a la venta de hilo. El padre de Abraham era idólatra, pero en ese momento la fe que impactó a Abraham, la fe y la voz que le habló a Abraham fue tan poderosa, alabanza, que no solamente fue el salvo, fue tan poderosa que no solamente él acudió el llamado, sino que su padre también acudió el llamado. Nosotros vemos que el padre sale con ellos dos, aleluya, y se detiene en Arán, alabanza, y allí también muere. Pero en el capítulo 12 entonces da a entender que Dios había llamado a Abraham, y entonces cuando él sale, aleluya, el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra fe no es solamente para que nosotros podamos ser salvos, sino también para que otros sean salvos a través de nosotros. Es momento que nosotros creamos que lo que Dios dio en su momento, que lo que Dios nos prometió se va a cumplir, aleluya. Tal vez tú tengas un hijo en la droga, tal vez tú tengas un hijo en la prostitución, tal vez tus padres sean católicos, pero lo que Dios te dijo se va a cumplir. Lo que Dios te dijo se va a manifestar a su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces Pablo dice una palabra. Él dice, yo creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual hablamos. Y si tú oras porque tú crees, yo oro porque yo creo. Yo soy cristiano porque yo creo. Yo predico porque yo creo. Aleluya. Y una de las bases fundamentales que tiene que haber en el cristiano es la fe. Es el creer, aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Sin fe es imposible, aleluya, alabanza, hacer que lo que Él, alabanza, prometió para nosotros va a ser manifiesto. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que hay que vivir por fe y para fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. El mundo está mal. El mundo está vuelto un caos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que todas estas cosas tienen que cumplirse. Y esto, conociendo ya el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Porque está más cerca la salvación de nosotros que cuando creemos. ¿Y qué dice el escritor? Porque la noche está avanzada y se acerca el día. Y acuérdense que la noche representa la oscuridad. La noche representa la muerte. La noche representa toda la violencia que está aconteciendo en este mundo. Las cosas que están pasando no están pasando por pasar, sino porque son bíblicas. Amén. Y la Biblia tiene que cumplirse a pie de la letra. Y tanto nosotros vemos como las cosas están pasando, nosotros vemos como la oscuridad, como la tiniebla, como las obras del maligno están arropando la tierra. Amén. Así nosotros estamos confiados y tenemos la certeza de que la luz está a punto de manifestarse, de que el día está a punto de llegar. Aleluya. Y el día representa la venida del Señor. Hay que ir en busca de la salvación. Hay que ir en busca, bendito Dios, de salvar nuestra alma. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces, hermano, la iglesia está muy distraída. Las cosas que hacen que personas en el evangelio se distraigan, ¿qué son?
Alabanza, lamentablemente a veces el dinero, a veces lamentablemente los golpes que reciben por parte del enemigo. Y otra es por los afanes que se dejan envolver. Y los afanes terminan ahogando en la semilla. Amén. Aleluya. Pero nosotros, alabanza, tenemos que parar en pie de guerra y entender, aleluya, que estamos aquí es para salvación de nuestra alma. Amén. La Biblia, por donde quiera que usted la lee, que es un mapa conceptual, todo apunta a que nosotros debemos de ser salvos. Aquí la Biblia no nos manda a ser ricos, aquí la Biblia no nos manda, alabanza, a tener grandes cosas, lo cual no está mal, aleluya. Pero lo primordial, lo primero que nosotros como cristianos que tenemos que llevar presente es la salvación. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Y lamentablemente muchos cristianos tienen todo en su mente menos la salvación de su alma. Están pensando en dinero, están pensando en muchas cosas. Yo quiero esto, yo quiero otro. Y hay cosas que no están mal desearlas. Lo malo está en tú desearlas sin poner primero la salvación. Alabanza. La salvación va primero que todo. Amén. Amén. Y en oración nosotros tenemos que buscar cada día ser moldeados por el Espíritu Santo. Padre. ¿Para qué? Para que Dios nos siga perfeccionando. Aleluya. Y que nosotros podamos ser también Santo Rey de Gloria. Padre. Cuando nosotros hablamos de lo que es la salvación, Padre, hay una parábola muy poderosa que es difícil dejarla. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos da a entender cómo será la venida del Señor y nos hace una semejanza, una similitud de lo que es las 10 vírgenes. El Señor dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, Amén. las cuales estaban esperando el esposo, aleluya. Y 5 tomaron aceite y 5 no. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y salieron a que dice la Biblia, a recibir el esposo. Pero tardándose el esposo, dice la palabra, que ellas cabecearon y se durmieron. A su nombre. Gloria a papá. Al nombre de Cristo. Y dice la Escritura que a medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el novio, salí a recibirle. Alabanza. Y ellas se levantaron. ¿Y qué dijeron la insensata? A la prudente, dándole vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Y le dijeron a la prudente, no, vayan a donde vendan y compren, o sea que a nosotros también nos falte. Al nombre de Cristo. Gloria a papá. A su nombre. Gloria. Es decir, que en ese momento el aceite no se podía compartir. Este es el momento que usted tiene que prepararse. El momento que usted tiene que buscar su aceite es ahora. El momento que usted tiene que llenarse y estar bien con Dios es ahora. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. ¿Qué pasa? Que según la cultura judía, aleluya, los compromisos eran sinónimos de matrimonio. Una persona que ya estaba comprometida era como quien dice que estaba casada. Amén. Cuando una persona celebraba un compromiso era que se ponían de mutuo acuerdo entre ambas familias. Amén. Aleluya. Jesús vino y nos comprometió. ¿Cómo nos comprometió? Dejándonos el Espíritu Santo. Alabanza. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo en griego es Ramón, que significa anillo de compromiso. Cuando nos comprometemos con Dios, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todo el que tiene el Espíritu Santo está sellado para alabanza, para aquella boda. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces la persona tenía que tener aceite. La persona tenía que estar preparada esperando que el esposo venga. Amén. Hay un escritor, aleluya, o un alabanza comentarista que dice que cuando la Biblia dice que a la medianoche se oyó el clamor, es que cuando sonaba la trompeta, la esposa tenía que prepararse. Pero lamentablemente no es así. Cuando nosotros nos vamos a la Escritura, la Biblia dice que a medianoche se oyó el clamor. Ahí viene el esposo, ahí viene el novio, y ella, ¿qué hicieron? Se despertaron. Y tú sabes lo que pasó cuando se fueron a buscar aceite, la que no tenía, que el novio llegó y cerró la puerta. ¿Tú sabes lo que está dando a entender eso? Que avanza, nosotros viendo las señales, nosotros no tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar preparados, no íbamos a preparar. Alabanza, nosotros tenemos que estar convencidos, nosotros tenemos que estar seguros, nosotros tenemos que tener una certeza firme de que nos vamos con el Señor. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces a medianoche se oyó el clamor. Ahí viene el novio.
y ella lamentablemente se fueron a buscar aceite. Pero cuando el novio llegó, cerró la puerta. Y cuando ellas vinieron tocando la puerta, diciendo ábrenos, el Señor le dijo, no lo conozco. Amén. La puerta se cerrará y el Señor es quien la va a cerrar. Amén. Por lo tanto, ahora que está abierta, es que nosotros tenemos que aprovechar, porque Cristo viene pronto. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, dale un aplauso a Jesús. Santo Dios. Mi alma te alaba, Dios. Hermoso Dios del cielo, aleluya. Hermano, tiene que haber una preparación. Amén. Preparémonos cada día. Confiemos firmemente de que el Señor, de que nuestro ayudador, de que nuestro libertador nos viene a buscar. Pero para eso, como le dije al principio, hay mandamientos que la Biblia nos dejó, cuales tenemos que cumplir cada día. Aleluya. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alabanza, avanzar en el Señor. Mire, yo hace justamente un mes, aleluya, fui a buscar a la esposa mía que estaba apartada en el monte. Estaba lloviendo mucho ese día. Y cuando yo estaba allá, había una pastora que andaba en una jipeta, la cual ella me pidió un favor, y era que le diera la vuelta a la jipeta, porque ella parece que no sabía manejar mucho y estaba lloviendo mucho en ese día. Y donde la jipeta estaba parqueada, había un poco de lodo. Aleluya. La jipeta era una guagua bien moderna. Santo Jesús. Entonces yo le dije que sí, que está bien, que no había problema. Cuando yo entré a la jipeta, yo la prendo. Aleluya. Yo prendo la jipeta, le quito alabanza de emergencia y la pongo en la D para adelantar. Aleluya. Cuando la pongo en la D, que voy a acelerar para que la jipeta arranque, la jipeta se pone en parqueo sola. Luego hago lo mismo, la pongo en la D para que arranque, la jipeta vuelve y se pone en la D. Digo, ¿qué está pasando? Cuando vuelvo la pongo en la D, alabanza, se puso en parqueo. Cuando vuelvo la pongo en la D para arrancar de nuevo, aleluya, que le doy para arrancar, la jipeta no avanza y se vuelve y se pone en parqueo. Entonces ahí cuando yo le digo a la dueña que venga acá, que qué es lo que está pasando, que la jipeta no avanza. Ella me dice, no, lo que pasa es que la jipeta es moderna y tú tienes una puerta abierta. Si tú no cierras la puerta, la jipeta nunca va a arrancar. Aleluya. Y yo pude entender algo. Si usted tiene puerta abierta, aleluya, usted nunca va a avanzar. Si usted tiene puerta abierta, por más que usted ore, por más que usted busque, por más que usted ayude, usted nunca va a ser lleno. A su nombre, al nombre de Cristo. Alabanza, la puerta abierta es como un sinónimo a un pinche en tu envase. Por más aceite que tú busques, el aceite se va a seguir derramando. Amén. Y nunca se va a llenar. Así que cierra la puerta. Si no tienes puerta abierta, ciérrala. Amén. A su nombre. Al nombre de Cristo. En estos días vi un silicio aquí de caballero. Y antes de yo salir de mi casa, yo sentía una influencia extraña, aleluya. Sentía como los demonios, alabanza, entraban en la calle. Y yo le dije a mi esposa, ora y cúbrenos, alabanza. Y yo me fui en comunión, vine en comunión para acá, para el silicio. Y cuando yo llegué al silicio, yo tuve una visión, hermano Aníbal. Y cuando yo estaba allí parado, yo recuerdo, aleluya, que yo tuve una visión y era que venía un conglomerado de espíritus inmundos que querían entrar para la iglesia, aleluya. Pero la iglesia tenía la puerta cerrada y no podían entrar, aleluya. Y hay espíritus inmundos que están tocando puertas, aleluya, esperando que usted se la abra. Yo lo debo alertar que es necesario que usted mantenga su puerta cerrada. Hay gente que no le conviene, oh gloria, hay gente que no le conviene abrir su puerta. Hay demonios que están buscando una brecha. Hay gente, alabanza, que el Señor marcó para estos días. Hay gente que el Señor predestinó para estos días y no pueden abrir la puerta a los demonios. No le pueden abrir la puerta al diablo. Tienen que mantenerse en comunión porque el Señor, aleluya, los va a premiar, pero no va a dar la puerta. Santo Jesús, no abra la puerta. Cierra la puerta que está abierta. Aleluya. Porque es necesario. A una puerta, por más pequeña que sea, puede hacerle un lío a tu vida espiritual. Una puerta, por más pequeña que sea, por más insignificante que usted cree que sea, aleluya, puede estorbar su salvación. Aleluya. Y es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta y que tratemos de ser espirituales.
tratemos de estar atentos, preparados, porque estamos en busca de nuestra salvación. Y la búsqueda de nuestra salvación requiere de muchas cosas. Amén. Requiere de una comunión plena. Requiere de una abnegación del mundo. Alabanza. Requiere de una santificación por nuestro amado Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes. Yo siempre he dicho algo. Y es que nosotros a veces, alabanza, estamos siendo inquietados por el Espíritu Santo para poder morar, aleluya. Y muchas de esas veces Dios no quiere librar de algo, pero otras de esas veces Dios quiere librar a personas a través de la oración que nosotros hacemos. Yo siempre he dicho que hay personas que están a punto de caer en pecado y Dios te está tocando a ti. Dios te está, alabanza, bendito Dios, inquietando a ti para que tú ores, para que tú seas direccionado por el Espíritu Santo, para tú libertar de pecado a aquella persona que está a punto de caer. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. En estos días a mí me pasó algo poderoso. Hace como 1 o 2 meses, aleluya. Y es que yo salí y me levanté a conchar temprano. Santo Jesús. Estaba en la parada, alabanza, esperando que salgan los pasajeros que me llaman. Y apareció una mujer que yo siempre llevo, era sábado, aleluya. Fue mi primera pasajera. No había tirado nada, la fui a llevar a ella. Cuando yo vengo, aleluya, que vengo por ahí por el poli en esa calle, siento la inquietud del Espíritu Santo que vaya a mi casa. Santo Jesús, aleluya. Yo sigo en el camino normal, yo no quería, sinceridad, ir para mi casa. Me era tirado el primer pasajero y lo que quería era volver para la parada para tirar lo que aparezca. Aleluya. Cuando vengo sigo manejando, siento esa inquietud que venga para mi casa, que venga para mi casa. Cuando yo vengo por la matica, yo digo, Dios mío, por esto de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y yo llego a mi casa, me digo, déjame yo coger para mi casa. Cuando llego a mi casa todo está tranquilo, todo está normal. Y la sierva está durmiendo. Yo entro al cuarto, la miro, la veo que está durmiendo. Y digo, Dios mío, pero por algo el Señor me inquietó para que yo viniera a mi casa. Santo Jesús. Entonces, ¿qué hice? Desperté a la sierva. La llamé a la Eudamia. Ella se levantó en pantalla y yo le pregunté, ¿pasa algo? ¿Usted sabe lo que estaba pasando? La sierva estaba teniendo una revelación. Y en la revelación hubiera pasado algo poderoso con su familia. Y ella estaba llorando tanto que ya se le estaba yendo la respiración. Y sentía que se estaba asfixiando y ya no podía más. Y el Señor me inquietó para que yo vaya y la despierte de eso que estaba aconteciendo. Hay veces que el Señor me inquieta a usted y usted no sabe por qué. Usted no está para saber por qué. Usted solamente está para obedecer. Usted no solamente está para cumplir por mi alabanza. Porque el Señor usted lo está inquietando. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, mantengamos la comunión, que se muestra está fuerte. La gente está fuerte. Amén. Amigo que me escucha, aquí cualquiera puede morir. Amén. Aquí cualquiera puede fallecer. Lo importante es que encontrarse preparado. Mire esa noticia que está sonando mucho. El policía agarró y le dio un tiro a un menor de edad. ¿Cómo fue de ahí? Pan un tiro, ya está muerto. Ya no se puede hacer nada porque está muerto. No hay quien lo resucite, no hay quien ore por él se levante, no hay nada. Lamentablemente parece que el muchacho no era cristiano, su padre parece que sí era cristiano, pero eso no es que tu padre era cristiano, tú no. Eres tú que tienes que ser cristiano. Amén. Amén. Nosotros vinimos en estos días, salimos por ahí cuando veníamos contra un accidente en Naina. Vimos una muchacha que estaba muerta con una rajada en su parte de atrás. Y nos dio la curiosidad de si era un accidente o qué era lo que hubiera pasado. Y nos devolvimos, amén, a averiguar. Cuando preguntamos, habían 2 muertos y había una que estaba grave. Y cuando yo me paré a la alabanza para ver a la persona que estaba muerta, hermano, soy penoso. Ese hombre no tenía cara. Eso ahí lamentablemente se lo hundió para esto, perdió la cara. Amén. Que si esa persona tenía planes, sabrá Dios cuándo iba, sabrá Dios de dónde venía. Pero la muerte lo estaba esperando. Alabanza. Y él no lo sabía. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ahora es que estamos siendo advertidos por el Espíritu de Dios. Aleluya. Para reflexionar, para cambiar, para volver en sí. Amén. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Al nombre de Cristo. Aleluya. Santo Jesús, aquí donde hemos leído, nosotros encontramos una palabra muy poderosa. Padre amado. Y es que Jesús, aleluya,
en el capítulo 15 empieza a hablar, aleluya, aquellos escribas y los fariseos, porque Jesús hace mención de 3 parábolas en este mismo capítulo. Una trata de una de 100, otra de una de 10 y otra de una de 2. ¿Por qué? Porque en la primera parábola, alabanza, los gentiles, aquellas personas que eran pecadores, se le acercaban a Jesús y Jesús les predicaba. Pero como siempre hay personas que hablan, aleluya, los escribas y los fariseos estaban criticando a Jesús por aquella acción que Jesús cometía. Entonces Jesús le dijo, ¿quién de ustedes que tenga 100 ovejas no dejará 99 que están seguras y se va por la una que se perdió? Amén. Y cuando lo encuentra, hay gozo, alabanza. Y Jesús dice, así mismo hay gozo delante de los cielos, delante de los ángeles, por un pecador, amigo que me escucha, por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces aquí Jesús, la segunda parábola entra hablando de una mujer perdida. Y dice, ¿por qué mujer que tiene de dama, si se pierde una, no enciende la luz y va de la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Amén. Que era una drama, era el sinónimo de un día de salario. Aleluya. Hay estudiosos que dicen, alabanza, que era algo que se le daba a la mujer en el día del matrimonio, el día del compromiso, para que la guardase, lo cual se le ponía en la cabeza como si fuera una cadena de plata. Amén. Y que se perdía una en una deshonra delante del novio. Pero lo importante aquí es algo. Es que lamentablemente la drama, la moneda se perdió. Aquellas casas en el primer siglo, aleluya, eran con poca ventana o eran sin ventana, por lo cual la casa siempre estaba oscura. Por eso nosotros vemos que la mujer encendió la lámpara para buscar la moneda. ¿Por qué tenía que buscar la moneda diligentemente para encontrarla? Porque aquellas casas, los pisos, eran hechos de tierra o eran hechos de piedra. Aleluya. Entonces, para ellos poder encontrar aquella moneda que se le había perdido, alabanza, tenía que empezar a buscar diligentemente y despacio y de espera. Aleluya. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre. Ella tenía que buscar la moneda despacio. Como nosotros tenemos que ser pacientes. Amén. Como nosotros tenemos que ser diligentes. Como nosotros tenemos que ser genuinos mediante lo que es la salvación. Aleluya. Y así como esa mujer buscaba con diligencia esa moneda, así nosotros con diligencia y con paciencia y con fervor tenemos que buscar nuestra salvación, que es lo más importante de nuestra vida. Aleluya. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Entonces cuando esa mujer encuentra esa moneda que estaba buscando, se reúne con sus amigos. ¿Amén? ¿A qué? A disfrutar, a compartir el gozo que sentía al haber ella encontrado la moneda. ¿Por qué? Porque la persona de aquel entonces, aleluya, compartían su felicidad y compartían su tristeza. Lamentablemente se ha ido perdiendo mucho en el pueblo de Dios, alabanza. Y es que las personas hoy en día solamente se enfocan en su propio dolor y en su propio gozo. Aleluya. Hay poca empatía, hay poco amor, aleluya. Hay poca manifestación de lo que Dios nos dio a entender que nosotros teníamos que hacer. Y es que teníamos que ser empáticos, teníamos que compadecernos con el dolor del otro. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Padre, a su nombre. Y así como esa mujer encontraba esa drama, hace una referencia especial. Aleluya. Así hay un gozo delante del Señor cuando un pecador se arrepiente. Amén. Aleluya. Hay gozo delante de los ángeles cuando se arrepiente un pecador. Quizá, alabanza, el escritor o Jesús hace una comparación de lo que era las ovejas con esa drama, pero las ovejas, alabanza, en cierto momento tienen la posibilidad de volver por sí solas, pero la drama no. Tiene que haber una ayuda de parte del Señor. Nosotros como cristianos, alabanza, tenemos, aleluya, que buscar al que está descarriado y buscar al que no está descarriado, pero nunca conocer a Dios, porque ese es nuestro mandato. Amén. Vamos a ser salvos y vamos a hacer que otros sean salvos. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que mantengámonos despiertos porque Cristo viene. Amén. Estemos en busca de nuestra salvación porque Cristo viene pronto. Aleluya. Así que den un aplauso a Cristo. Lo que está sentado por el Padre de Dios es el